Tres pastores alemanes fueron atados erguidos a postes de madera congelados, dentro de un cobertizo abandonado junto al lago, cuerdas mordiendo en sus pechos mientras la tormenta se cerraba. Nadie vino, nadie los oyó, pero la ventisca perdió una cosa: el agudo instinto de un K9 endurecido por la batalla que se detuvo repentinamente y escuchó. Si crees que ninguna vida es olvidada, escribe amén en los comentarios. El invierno se había asentado profundamente sobre la península superior de Michigan, no con violencia al principio, sino con un frío paciente y consumidor que borró bordes y suavizó el sonido hasta que el bosque se sintió sellado dentro de cristal. La nieve se acumulaba constantemente a través de la orilla congelada del lago superior, amontonándose contra vallas, árboles y estructuras abandonadas olvidadas hace mucho tiempo por los vivos. En un cobertizo de madera colapsado varias millas tierra adentro, tres pastores alemanes estaban atados erguidos contra ásperos postes de madera, una cuerda gruesa ceñida con fuerza a través de sus pechos y hombros, cortando el pelaje ya rígido con hielo. Max, el más viejo, estaba encaneciendo alrededor del hocico, su una vez poderoso cuerpo flácido por el agotamiento, ojos ámbar apagados pero aún vigilantes. Bella, más delgada y joven, favorecía su pata trasera izquierda. Sangre seca oscura contra su pelaje tostado pálido, donde la cuerda había frotado su piel en carne viva. Luna, de apenas 2 años, colgaba entre ellos, su respiración superficial, pestañas incrustadas de blanco con escarcha. Su cuerpo temblaba ya no de miedo, sino de un frío que había empezado a adormecerlo todo. No ladraron, no lucharon. La experiencia les había enseñado que el sonido desperdiciaba fuerza, y la fuerza era todo lo que les quedaba. Nadie sabía que estaban allí. Nadie debía saberlo. Se suponía que la tormenta terminaría lo que la crueldad humana había comenzado. Varias millas de distancia, Jack Walker se movía entre los árboles con la tranquila economía de un hombre que una vez había aprendido a no ser visto. A los 43 todavía era de hombros anchos y de complexión sólida, aunque los bordes afilados de la juventud habían sido templados por años de servicio y pérdida. Su cabello oscuro estaba cortado corto y práctico, enhebrado con canas tempranas que hablaban menos de edad que de largas noches sin dormir. Su rostro era angular, mandíbula firme, pómulos pronunciados, ojos de un calmado azul acero que raramente traicionaba lo que sentía. Aquellos que lo conocían decían que parecía más joven que sus años hasta que se quedaba quieto, y entonces el peso se mostraba. Jack había dejado los Navy SEALs antes de lo planeado, una combinación de lesión y un dolor del que nunca aprendió a hablar, terminando su carrera en silencio, sin ceremonia. La guerra no lo había seguido a casa en pesadillas tanto como lo había seguido en silencio, en la forma en que las habitaciones vacías se sentían más pesadas que las llenas, en cómo la paz nunca llegaba del todo cuando se suponía. A su lado se movía Rex, un gran pastor alemán con un espeso pelaje negro y tostado y el porte inconfundible de un perro de trabajo. Rex tenía 5 años, poderoso sin ser voluminoso, sus músculos enroscados y listos bajo el pelaje de invierno, orejas ajustándose constantemente al viento. Sus ojos eran oscuros e inteligentes, llevando la alerta de un perro entrenado para leer el peligro antes de que hablara. Jack lo había adoptado de un rescate regional de perros del trabajo 2 años antes, atraído por la contención y disciplina del animal, cualidades que reflejaban las suyas propias. Su vínculo era tranquilo, construido sobre la rutina más que sobre el afecto, el respeto más que la necesidad. Esta caminata había sido pensada para ser ordinaria. Una simple patrulla a lo largo de la línea de árboles
para revisar ramas caídas y nieve acumulada que pudiera bloquear el estrecho camino de acceso a la cabaña de Jack. El bosque estaba en silencio, el sonido tragado por la nieve que caía. Cuando Rex se ralentizó, Jack lo sintió antes de verlo. El cambio sutil en el movimiento del perro, la forma en que levantó la cabeza y acortó su paso. Rex se detuvo completamente, cuerpo rígido, orejas agudamente hacia adelante, fosas nasales dilatándose mientras aspiraba el viento. Jack se detuvo un paso detrás de él, una mano enguantada bajando instintivamente para descansar cerca de su muslo, no sobre un arma, sino por hábito formado hace mucho tiempo. «¿Qué es?», murmuró, su voz apenas más alta que un suspiro. Rex no miró hacia atrás. Su cola bajó ligeramente, no por miedo, sino por concentración, y un sonido bajo vibró en su pecho, algo entre un gemido y una advertencia. El olor llegó a Jack segundos después, débil, pero inconfundible. No sangre exactamente, sino angustia. Un frío borde metálico llevado desigualmente a través de la tormenta. Su columna vertebral se tensó. Esto no era parte del entrenamiento. Rex nunca había roto el comando sin razón. El perro giró al oeste, luego dio un paso, luego otro, acelerando hacia los árboles sin esperar permiso. Jack lo siguió inmediatamente, botas crujiendo a través de la nieve que se profundizaba, pulmones ardiendo mientras el viento le cortaba la cara. El terreno se volvió más áspero, los árboles adelgazando a medida que la tierra se inclinaba hacia una vieja línea de propiedad marcada por postes de valla podridos. La mente de Jack funcionaba automáticamente, catalogando posibilidades, descartando la mayoría. Entonces apareció el cobertizo, medio enterrado bajo la nieve, su techo cediendo, una puerta colgando torcida sobre bisagras oxidadas. Rex lo alcanzó primero, dando una vuelta, pelos erizados, luego se plantó en la entrada, gruñendo bajo. Jack se acercó cuidadosamente, su pulso constante pero pesado, y empujó la puerta para abrirla. El frío dentro era más agudo, antinatural, del tipo que se asentaba donde la calidez había sido negada demasiado tiempo. Sus ojos se ajustaron lentamente, y entonces los vio. 3 perros atados erguidos, cuerpos flácidos por el agotamiento, pelaje incrustado de blanco, ojos parpadeando lentamente, como si despertaran de un largo e indeseado sueño. Por una fracción de segundo, Jack no se movió. La ira que surgió en él fue limpia y precisa, despojada de ruido, del tipo que agudizaba el enfoque en lugar de nublarlo. Cruzó el espacio a grandes zancadas, cortando las cuerdas con eficiencia practicada, bajando a cada animal para que las articulaciones no colapsaran bajo un peso repentino. Max se desplomó pesadamente contra él, un sonido suave escapando de su garganta. Bella retrocedió, pero permaneció consciente, ojos siguiendo los movimientos de Jack. Luna apenas reaccionó, su cuerpo aterradoramente ligero en sus brazos. Rex se acercó, montando guardia, posicionándose entre la entrada abierta y el frágil grupo en el suelo. Jack envolvió su abrigo alrededor de Luna primero, presionando su mano enguantada contra su pecho para sentir el débil, aleteante ritmo de su corazón. «Quédate conmigo», dijo en voz baja, aunque no sabía si ella podía oír. La tormenta aullaba afuera, indiferente, implacable. Pero dentro del cobertizo algo había cambiado. Jack no sabía aún lo que este momento le costaría. Solo que dar la espalda ya no era posible. Rex lo miró de nuevo, entonces, ojos firmes, esperando. Jack se encontró con su mirada y comprendió con absoluta claridad que esto no era entrenamiento, y nunca lo había sido.
Jack no recordaba la última vez que se había sentido verdaderamente cálido. Incluso de vuelta en la cabaña, con el fuego crepitando y los perros rescatados respirando suavemente debajo de mantas en capas, el frío persistía en sus huesos, como si hubiera aprendido su nombre. Afuera, la tormenta presionaba contra las ventanas en olas constantes, pero dentro el silencio era más pesado. Jack se movía cuidadosamente entre los tres pastores alemanes, revisando su respiración, ajustando toallas, frotando la circulación de vuelta a las extremidades rígidas con manos lentas y practicadas. Sus movimientos eran confiados, eficientes, del tipo formados por años de disciplina de campo. Sin embargo, su rostro contaba una historia diferente. En el parpadeo de la luz del fuego, los ángulos de su mandíbula y pómulos parecían más duros. Sus ojos más viejos de lo que 43 años deberían haber permitido. Jack Walker había dejado los Navy SEALs antes de lo que cualquiera esperaba, incluyéndose a sí mismo. Una lesión de entrenamiento en su rodilla había sido la razón oficial, del tipo escrita ordenadamente en informes y firmada por médicos. Pero no era toda la verdad. La herida más profunda había llegado 6 meses antes, cuando una llamada telefónica le llegó en despliegue y le dijo que su esposa Hannah se había ido. Un conductor ebrio en una carretera helada, sin despedida, sin oportunidad de estar allí. La pérdida le había vaciado algo de él, dejando atrás a un hombre que aún podía funcionar bajo presión, pero ya no sabía para qué estaba funcionando. Regresó a casa, completó sus obligaciones de servicio y luego se apartó del uniforme en silencio, llevando consigo la culpa de un soldado que sentía que había sobrevivido algo que no debería haber hecho. Rex lo observaba desde cerca del hogar, los ojos oscuros del canino, siguiendo los movimientos de Jack con atención constante. El perro sintió el cambio en la respiración de Jack, la tensión que intentaba ocultar. Rex no era afectuoso de la manera en que lo eran las mascotas familiares. No se amontonaba ni gemía. Simplemente se mantuvo cerca. Una presencia que no pedía nada y ofrecía todo. Cuando Jack finalmente se sentó de nuevo sobre sus talones, exhalando lentamente, Rex se levantó y se acercó, apoyando su cabeza brevemente contra el muslo de Jack. La mano de Jack se movió casi sin pensarlo, dedos enhebrando en el espeso pelaje detrás de las orejas de Rex. El gesto lo sorprendió con su familiaridad. Más tarde, cuando los perros estuvieron suficientemente estables para ser dejados descansando, Jack se puso su abrigo y volvió a la tormenta. El viento cortaba bruscamente a través del lago congelado, llevando el bajo gruñido del hielo cambiante. La pequeña iglesia de madera estaba a una corta caminata de la cabaña, sus paredes blancas de tablillas medio enterradas en la nieve, una sola luz brillando en la ventana delantera. Jack no asistía a los servicios regularmente, pero se detenía allí a menudo, especialmente en invierno. La puerta crujió al entrar, y el calor dentro se sentía diferente al fuego de la cabaña, más suave, más silencioso. Margaret se sentó en el banco delantero como siempre lo hacía. Una pequeña mujer con cabello plateado recogido en un moño pulcro y manos dobladas pacientemente en su regazo. A sus 70, era delgada pero erguida, su espalda recta de toda una vida de trabajo y fe. Su rostro estaba arrugado, pero sus ojos eran claros y agudos, perdiendo muy poco. Se giró cuando oyó las botas de Jack y sonrió suavemente. «Estás fuera tarde», dijo, su voz cálida y constante. Jack asintió quitándose su sombrero. «No planeaba pasar», respondió. «Solo necesitaba un lugar para respirar». Margaret acarició el banco junto a ella. «Siéntate entonces,
Las tormentas son ruidosas esta noche. Él se sentó, hombros pesados, mirando al frente a la simple cruz de madera al frente de la habitación. Margaret no lo apuró. Había aprendido hace mucho tiempo que Jack hablaba cuando estaba listo, no antes. Encontré algo en el bosque, dijo finalmente. 3 perros atados, dejados morir. El ceño de Margaret se frunció, una tristeza tranquila asentándose sobre sus facciones. La gente puede ser cruel, dijo suavemente, pero no los dejaste. Jack sacudió su cabeza. No planeé encontrarlos. Rex lo hizo. Él supo antes que yo. Margaret sonrió débilmente a eso. A veces Dios habla a través de aquellos que escuchan mejor que nosotros. Jack no respondió. La fe se había vuelto complicada para él desde la muerte de Hannah, enredada con preguntas que no sabía cómo hacer sin sonar enojado. Margaret lo miró de reojo. «Todavía piensas que te fuiste demasiado pronto», dijo, no como una acusación, sino como una verdad. La mandíbula de Jack se tensó. «Me fui cuando se puso difícil», respondió. Cuando quedarse empezó a sentirse como mentir. Margaret lo estudió por un largo momento. «Dejaste el campo de batalla», dijo, «pero no dejaste tu vocación. Algunas personas están destinadas a servir más tiempo de lo que el uniforme permite». Jack miró hacia otro lado, incómodo con la idea. No se sentía llamado, se sentía cansado. Cuando volvió a salir, la tormenta parecía más dura que antes, el viento desgarrando su abrigo como si lo retara a retirarse. Rex esperó cerca de la línea de árboles, nieve espolvoreando su espalda, postura alerta. Jack dudó solo un segundo. La imagen del pulso apenas perceptible de Luna brilló en su mente, seguido por el recuerdo de la risa de Hannah. Algo cálido y repentino en un mundo frío. Apretó su agarre en la correa. «Está bien», murmuró más para sí mismo que para Rex. «No hemos terminado aún». Rex se giró hacia el viento sin dudar, tirando hacia adelante, confiado en el camino por delante. Jack lo siguió, corazón latiendo no por esfuerzo, sino por el miedo familiar de preocuparse demasiado, de volver a la responsabilidad, cuando apenas había aprendido a llevar su propio dolor. La nieve tragó sus huellas casi inmediatamente, pero Jack ya no se sentía perdido. Por primera vez en mucho tiempo, se estaba moviendo hacia algo en lugar de alejarse de ello. El viento se agudizó mientras Jack seguía a Rex pendiente abajo, los árboles adelgazando hasta que la tierra se abrió a una línea de propiedad olvidada marcada por una valla inclinada y una dependencia desplomada medio tragada por la nieve. El cobertizo estaba torcido contra el blanco, tablas deformadas y oscuras por la edad. Su techo se inclinaba como una espalda cansada. Rex se ralentizó primero, luego se detuvo, hombros cuadrados, aliento humeante. No ladró. Se plantó en la entrada, cabeza baja, cuerpo en ángulo para bloquear cualquier cosa dentro de alcanzar a Jack. La quietud se sentía deliberada, mal de una manera en que Jack había aprendido a confiar. Empujó la puerta hacia adentro con una mano medida, bisagras llorando suavemente, y el frío dentro lo golpeó con un borde diferente. No el mordisco limpio del invierno, sino el frío hueco del aire negado movimiento demasiado tiempo. Sus ojos se ajustaron, y las formas se resolvieron en sufrimiento hecho silencioso. 3 pastores alemanes estaban atados erguidos a postes separados, cuerdas anudadas bajo sus patas delanteras, apretadas a través del pecho y las costillas, nudos atados altos y cuidadosos, destinados a sostener peso sin matar rápidamente. Max estaba más cerca, más viejo, hocico plateado, ojos apagados por el agotamiento, pero firmes con la paciencia del guardián.
Su pecho subía superficialmente, cada respiración trabajo. Bella estaba a la derecha, delgada y alerta a pesar del dolor. Su pata trasera izquierda sostenida extrañamente, dedos de los pies apenas tocando el suelo, donde la cuerda había frotado la piel en carne viva. Observaba a Jack con una inteligencia guardada que aún no había aprendido la desesperación. Luna colgaba entre ellos, la más joven, pestañas escarchadas, orejas caídas, aliento débil e irregular. El fino temblor en su cuerpo ya no era miedo, sino el último argumento del cuerpo con el frío. Jack sintió que la ira llegó limpia y enfocada, del tipo que afilaba las manos en lugar de temblarlas. Se movió sin desperdicio, hoja destellando una vez, dos veces, liberando a Max primero y guiando el cuerpo pesado hacia abajo para que las articulaciones no colapsaran. Rex se acercó, postura ensanchándose, ojos fijos en la puerta, escuchando más allá de escuchar. Bella retrocedió cuando la cuerda cedió, pero no luchó. Confió en el movimiento más que en el tacto. Luna fue la última. El abrigo de Jack se quitó sin pensarlo, envuelto alrededor de su delgado cuerpo, su palma presionando su pecho para encontrar un pulso que se sentía como el ala de una polilla. «Quédate», murmuró, voz baja y constante, el tono que había usado con compañeros sangrando en campos de nieve lejos de casa. Rex se acercó, calor ofrecido sin amontonar, su flanco una barrera entre Luna y el frío abierto. Jack trabajó la circulación de vuelta a patas y piernas, contando respiraciones, catalogando lesiones, mente ensamblando hechos de la manera en que siempre lo había hecho. Las cuerdas eran industriales, limpias, nuevas contra madera vieja, atadas con consistencia que hablaba de práctica. Los nudos no fueron apresurados. Quienquiera que hizo esto sabía cómo sujetar sin ruido, sin prisa, y había elegido la tormenta como cobertura. Jack escaneó el suelo. Impresiones de botas se superponían cerca de la puerta. Suelas anchas, huella fresca, un rasguño donde alguien se había apoyado para tirar peso hacia arriba. No hay marcas de arrastre hacia afuera. Esto había sido hecho con intención, no abandono. Cortó las bobinas restantes y recogió la holgura, notando la fibra y la funda estampada. Detalles que recordaría más tarde. Afuera, el viento subió y bajó como aliento. Adentro, algo cambió a medida que la vida fue reclamada pulgada a pulgada. Max se desplomó pesadamente contra el hombro de Jack con un sonido que fue casi un suspiro. Bella probó el peso con cautela, dolor ardiendo, orgullo intacto. El aliento de Luna se estabilizó, todavía frágil, todavía luchando. La mandíbula de Jack se tensó. Había visto crueldad vestida de eficiencia antes. Había aprendido el costo de pretender que no era más que logística. Levantó a Luna cuidadosamente, acunándola como si pudiera romperse, y señaló a Rex con una mirada. Rex se movió primero, despejando la entrada, orejas rotando, cuerpo una promesa silenciosa de violencia contenida. La nieve entró precipitadamente al salir, el cobertizo ya tratando de desaparecer detrás de ellos, su silencio ansioso por reclamar lo que se le había pedido guardar. Jack se giró una vez, grabando ángulos y distancias en la memoria. Luego empezó a regresar hacia la línea de árboles, botas encontrando agarre por hábito. A mitad de camino hacia el bosque, Bella flaqueó. Jack movió a Luna, atrapó el peso de Bella murmurando tranquilidad sin lástima. Max lo siguió, terco, cabeza alta. La tormenta presionaba cerca,
Pero Jack sintió que una extraña claridad se asentaba, del tipo que llegaba cuando se cruzaba una línea y no podía ser descruzada. Pensó en las palabras de Margaret de servicio que perduraron más que los uniformes, y el pensamiento no lo enojó ahora. Lo estabilizó. Al borde de los árboles, Rex miró hacia atrás, comprobando, luego hacia adelante, ya eligiendo el camino más seguro. Jack apretó su agarre, aliento profundizándose, miedo agudizándose en resolución. «Estoy aquí», dijo. No lo suficientemente fuerte para el viento, lo suficientemente fuerte para el momento. Estás a salvo. La cabaña emergió del blanco como una promesa que la tormenta quería romper. Un bajo rectángulo de madera agachado junto a los pinos congelados, sus ventanas tenues con luz de fuego, y su porche medio enterrado en montones que se levantaban como olas. Jack abrió la puerta con el hombro usando su cadera, manteniendo a Luna apretada contra su pecho, y el calor dentro lo golpeó casi como una cosa física. Humo de madera, lana vieja, hierro de la estufa, el débil, seco aroma a cedro que había partido esa mañana temprano. Se movió con la precisión rápida y silenciosa que una vez había mantenido a hombres vivos. Pero aquí, las apuestas eran diferentes y de alguna manera más pesadas. 3 perros que habían sido dejados morir sin siquiera la dignidad de ser vistos. Rex entró primero, como si despejara el espacio por instinto, orejas moviéndose, nariz probando el aire. Luego volvió a Luna y se apretó de nuevo, su cuerpo una pared de calor que no pedía permiso. Jack acostó a Luna lo más cerca posible del hogar sobre mantas en capas. Luego guió a Max a su lugar con un brazo apoyado bajo la caja torácica del perro mayor para que no se colapsara demasiado fuerte. Cuidado con las articulaciones rígidas y la forma en que el peso de Max se desplomaba como arena mojada. Max era grande incluso para su raza, grueso por los hombros, encaneciendo alrededor del hocico. Ojos del color de viejo vidrio ámbar, todavía vigilante, todavía midiendo la habitación como si hubiera nacido responsable de otros. Bella vino al último, terca, incluso con dolor, negándose a ser cargada una vez que encontró su equilibrio. Cojeaba con un andar apretado y cauteloso, su pata trasera herida flotando, su rostro agudo e inteligente, orejas inclinándose hacia cada sonido que Jack hacía, como si catalogara si este nuevo lugar era seguro o solo otra trampa. Jack se arrodilló y comenzó el trabajo lento que no parecía heroico. Desabrochó su mochila, sacó toallas, un pequeño botiquín de primeros auxilios, calentadores químicos y un termómetro digital maltratado que había sobrevivido más inviernos de los que le importaba contar. Mantuvo el fuego moderado, no rugiendo, porque sabía el peligro de forzar calor demasiado rápido en un cuerpo que había empezado a apagarse. Despegó fibras de cuerda congeladas aún pegadas al pelaje, buscando líneas de abrasión a través de sus pechos, buscando hinchazón, escuchando patrones de respiración como una vez escuchaba radios. El trabajo de la cuerda lo molestaba más. Quienquiera que los había atado sabía exactamente cómo mantenerlos erguidos por horas sin romper la columna vertebral demasiado rápido. Sabía cómo mantenerlos vivos el tiempo suficiente para que la tormenta hiciera la matanza silenciosamente. Jack no podía dejar de pensar en eso. No era crueldad al azar, estaba planeado. Rex se acomodó junto a Luna sin que se le dijera, su flanco presionado contra sus costillas, su cabeza inclinada para que su aliento calentara el delgado pelaje de su cuello. La postura del perro era tranquila, pero vigilante, como un centinela que se negaba a dormir, porque la noche no merecía confianza.
Jack deslizó 2 calentadores químicos debajo de la manta de Luna cerca de su núcleo, luego otro cerca del pecho de Max, luego uno cerca del vientre de Bella, usando la misma lógica medida que usaba para la hipotermia en personas. Proteger el centro. Dejar que las extremidades regresen lentamente. La pata de Bella era el problema inmediato. Jack la examinó con una suavidad que lo sorprendió incluso a él. Dedos trazando a lo largo de músculo, tendón, hueso. Ella se tensó, pero no mordió. Y esa restricción le dijo que una vez había sido entrenada, manejada, enseñada reglas que la hicieron soportar el malestar sin pánico. Encontró hinchazón a lo largo del corvejón y un punto en carne viva, donde la cuerda había frotado la piel hasta sangrar, y lo limpió con antiséptico. Los ojos de Bella nunca dejando su rostro. Lo sé, murmuró, voz baja. Lo sé. Fácil. Envolvió la pata, luego revisó sus encías por color, contó sus respiraciones, y notó cómo su mirada se dirigía a la puerta cada vez que el viento golpeaba la pared de la cabaña, como si esperara que alguien entrara y la reclamara. Max movió un movimiento tan cuidadoso, y Jack vio el pequeño temblor en el flanco del perro viejo. Fatiga, frío, y la terca voluntad de permanecer erguido incluso cuando nadie lo merecía. Jack virtió agua tibia en un cuenco poco profundo. Se la ofreció primero a Max, luego a Bella. Luego sostuvo unas gotas a los labios de Luna. Luna no bebió al principio. Sus ojos estaban cerrados, pestañas incrustadas de escarcha, su respiración superficial e irregular. La mano de Jack planeó sobre su pecho, sintiendo ese frágil aleteo de pulso que hizo que la ira y el miedo se retorcieran juntos detrás de sus costillas. Había llevado compañeros a través de noches frías, había visto a algunos de ellos vivir y a otros desaparecer, y odiaba que esto se sintiera similar. La cabaña crujía suavemente bajo la presión de la tormenta. El sonido de madera vieja dobándose pero no cediendo, y Jack se dio cuenta de que había estado conteniendo la respiración. La exhaló lentamente. Podía hacer esto. Podía mantenerlos vivos. Sin embargo, mientras sus manos trabajaban, su mente lo traicionó, divagando a un invierno mucho antes de Michigan, mucho antes de esta cabaña. Cuando había llegado a una casa que todavía olía a champú y café de Hannah, solo para aprender que la persona que hizo de esa casa un hogar se había ido. Hannah había sido el tipo de mujer que calentaba una habitación al entrar en ella. De altura media, hombros suaves, piel que se pecosaba bajo el sol de verano, cabello castaño oscuro que mantenía suelto cuando estaba feliz y recogido cuando estaba decidida. Solía burlarse de él por doblar toallas como un soldado y por poner sus botas en perfecta alineación junto a la puerta. Luego besaba su mejilla como si su disciplina fuera algo adorable en lugar de agotador. Cuando murió en esa carretera helada, Jack había sentido algo dentro de él cerrarse como una puerta golpeada en una tormenta. Había terminado su servicio porque terminar era lo que sabía hacer, pero dejó de hacer planes más allá del día siguiente. Dejó de dejar que la gente se acercara lo suficiente como para importar. El duelo se convirtió en un lenguaje privado que hablaba con fluidez sin audiencia. Y ahora, a la luz del fuego, con 3 perros maltratados respirando en ritmos irregulares, Jack sintió esa puerta cerrada forzar sus bisagras. Cuidar era peligroso. Cuidar invitaba a la pérdida. Sin embargo, Rex yacía presionado contra Luna como si nunca hubiera oído hablar de tal regla. Las orejas de Rex se movieron una vez hacia la ventana, luego se asentaron, y Jack notó los ojos del perro, firmes, oscuros, sin parpadear en su lealtad. Rex había venido de un rescate con una historia que a Jack no se le había contado completamente.
excepto que el perro había sido abandonado después del servicio y había aprendido a depender de sí mismo. Jack había reconocido ese tipo de supervivencia inmediatamente. Era la misma supervivencia que había mantenido a Jack erguido después de Hannah. Quizás por eso encajaban. Afuera, el viento cambió, llevando un leve traqueteo contra el porche. Cadena suelta, una pala colgando, algo pequeño que sonaba más grande en la tormenta. Bella retrocedió. La cabeza de Max se levantó una fracción. El cuerpo de Rex se tensó, pero no se movió de Luna. Jack se puso de pie, fue a la ventana y descorrió la cortina lo suficiente como para ver el patio. Vacío blanco, sin faros, sin silueta. Aún así, el malestar permaneció. El cobertizo no había estado lejos. Quienquiera que hubiera atado a los perros allí podría haber estado lo suficientemente cerca como para notar huellas si la tormenta no las borraba rápido. La mandíbula de Jack se apretó, puso una linterna junto a la puerta, revisó que el cerrojo se deslizara suavemente y buscó la vieja radio de mano que guardaba para actualizaciones del tiempo. La estática silbó, luego un crujido, luego una voz distante advirtiendo de condiciones que empeoraban y aconsejando a los residentes que se quedaran adentro. Jack bajó el volumen, no queriendo que el ruido contaminara la calma frágil. Regresó al hogar y se sentó en el suelo, espalda contra el sofá, observando a los perros como si la observación misma pudiera protegerlos. Max finalmente bajó su cabeza, no durmiendo completamente, sino descansando. La postura de Bella se suavizó gradualmente, el dolor todavía presente, pero ya no la gobernaba. Rex se ajustó de nuevo, colocando su barbilla ligeramente sobre la frente de Luna, su aliento calentando su pelaje. Minutos pasaron. Luego los párpados de Luna aletearon. Al principio, Jack pensó que era involuntario, solo el reflejo del cuerpo, pero luego sus ojos se abrieron, oscuros, vidriosos, desenfocados al principio. Luego lentamente siguiendo la habitación hasta que lo encontraron. No mostró los dientes, no intentó arrastrarse, simplemente lo miró. Y en esa mirada no había miedo. Solo una pregunta tan silenciosa que se sintió sagrada. ¿Eres real? Jack se inclinó hacia adelante, con cuidado de no agobiarla, su voz más suave de lo que pretendía. «Hey», susurró, «estás bien, estás aquí». Luna parpadeó una vez lentamente, y su mirada se desvió a Rex como si confirmara el calor a su lado. Luego de vuelta a Jack, como si eligiera creer. Algo en el pecho de Jack se aflojó. Solo un hilo, lo suficiente para dejar que el aire volviera a entrar. La tormenta seguía golpeando las paredes, pero dentro de la cabaña, un diferente tipo de clima comenzó. La primera frágil calidez de confianza y el peligroso y suave regreso de la voluntad de Jack de cuidar. La mañana no llegó tanto como se filtró, pálida y tentativa, adelgazando la noche hasta que las sombras de la cabaña se suavizaron y el resplandor del fuego se sintió menos como desafío y más como rutina. Jack no había dormido. Se sentó en la mesa pequeña con una taza que se había enfriado entre sus manos, observando a los perros respirar. Max descansaba con su barbilla en sus patas, ojos entreabiertos, el viejo hábito de vigilancia negándose a la rendición total. Bella yacía acurrucada con sus patas heridas apoyadas, el dolor lo suficientemente adormecido para permitir el descanso, sus orejas levantándose cada vez que Jack se movía. Luna dormía más profundamente ahora, el subir y bajar de su pecho más constante ahora. Rex todavía apretado a su lado como si el calor fuera un deber para el que se había ofrecido voluntario de por vida.
Jack se levantó en silencio y comenzó el trabajo que venía después, el trabajo en el que confiaba más que en esperar. Observación, preguntas, respuestas. Regresó al cobertizo una vez que la tormenta aflojó su agarre, siguiendo la débil lógica del terreno y la memoria. La nieve había llenado la mayoría de las huellas, pero no todas. Encontró lo que el viento no había borrado. Un trozo corto de cuerda congelado en un montón cerca de la puerta. Su funda estampada con la marca de un fabricante. Un trozo rasgado de vinilo de una correa de caja. Una mancha de barro rastreada donde no debería haber barro en invierno. Tomó fotos, midió distancias con pasos y dejó que las piezas se alinearan de la manera en que siempre lo hacían cuando la verdad quería ser vista. La cuerda era nueva, de grado industrial, del tipo utilizado para transportar ganado y asegurar cajas, no el cordón barato dejado por manos descuidadas. Los nudos eran consistentes, practicados, atados para sostener el peso erguido. Quienquiera que hizo esto lo había hecho antes. Jack siguió el camino hacia el sur, pasando un bosquecillo de pinos y una puerta rota hasta que la tierra se abrió a una extensión baja de edificios apartados del lago. Una vieja operación de cría cerrada rápidamente. Carteles retirados, pero cicatrices dejadas atrás. El lugar olía a abandono, incluso bajo la nieve. No necesitaba entrar para entender. El tipo de cuerda, la forma en que los perros habían sido posicionados, la ausencia de lucha frenética, todo ello apuntaba a un negocio que había decidido que 3 seres vivos valían menos que los costos de eliminación. De vuelta en la cabaña, Jack hizo la llamada que había retrasado por hábito más que por razón. La clínica contestó al segundo timbrazo, una voz tranquila que reconocía por reputación, todavía no por la cara. Sarah Miller llegó antes del mediodía, su camioneta abriendo un camino cuidadoso a través de los últimos montones. Salió al frío con la economía constante de alguien que había aprendido a moverse sin prisa. Sarah era alta y delgada, su postura erguida sin rigidez, cabello plateado recogido en una coleta baja que dejaba unos mechones sueltos alrededor de sus sienes. Su piel era clara y curtida de la manera en que la gente que pasa sus vidas entre graneros y campos. Sus ojos de un claro gris verdoso que perdían muy poco y juzgaban aún menos. A sus 68 se conducía con una gracia práctica, manos fuertes, uñas cortas, voz uniforme. Llevaba un abrigo de lana que había sido remendado más de una vez y botas gastadas por años de estar de pie donde los animales la necesitaban. Jack notó la ausencia de joyas más allá de una simple banda en una cadena en su cuello, del tipo usado después de la pérdida, cuando los anillos se sienten demasiado definitivos. Se arrodilló inmediatamente, saludando a los perros sin alboroto, dejándolos olfatear sus guantes, leyendo la postura y la respiración antes de tocar. Max la aceptó con la dignidad de un anciano. Bella observó sus manos cuidadosamente. Luna se movió y se acomodó de nuevo, tranquilizada por la presencia de Rex. Sarah trabajó metódicamente, revisando la circulación, palpando la pata de Bella, escuchando los pulmones, asintiendo a las decisiones de Jack sin halagos. «Hiciste bien», dijo una vez, como si declarara el tiempo. Calentamiento lento, apoyo, observación. Jack sintió una pequeña liberación ante eso. Aprobación dada no como elogio, sino como hecho. Mientras envolvía la pata de Bella con precisión practicada, hizo preguntas que importaban e ignoró el resto. «¿Dónde los encontraste? ¿Cuánto tiempo en el frío? ¿Algún sedante?» Jack respondió llanamente, añadiendo lo que había encontrado en el cobertizo. La boca de Sarah se tensó ante la palabra cuerda, no con ira, sino con reconocimiento.
Criadores que cierran rápido dejan desorden. Dijo, a veces los desordenes están vivos. Terminó y se puso de pie, quitándose la nieve de las rodillas. Adentro, con la tetera humeando, hablaron más en voz baja. Jack le dijo lo que significaban las marcas, cómo la operación probablemente movía el inventario rápidamente y se deshacía de lo que no se vendía. Lo dijo sin calor, porque el calor nunca lo había ayudado a pensar. Sarah escuchó, brazos cruzados holgadamente, cabeza inclinada. No fueron abandonados, dijo finalmente. Fueron desechados. Jack asintió. La diferencia importaba. Significaba intención. Significaba responsabilidad. Sarah lo miró a los ojos, y por un momento la habitación se sintió más pequeña. ¿Vas a reportarlo?, preguntó. Sí, dijo Jack, pero lo haré bien. Ella lo estudió. Este hombre con los ángulos de soldado y la constancia cansada. La manera en que hablaba de planes como si fueran promesas. La gente te llamará héroe, dijo. Se equivocan. Los héroes se van cuando el trabajo está hecho. Tú todavía estás aquí. Jack casi sonrió. Miró a los perros, a la vigilancia paciente de Rex, y sintió el tirón familiar para mantener la distancia, para terminar tareas y retirarse antes de que el apego pidiera más. Sarah pareció leer eso también. Se quitó los guantes y calentó sus manos junto a la estufa. Mi esposo solía decir, empezar de nuevo es para los jóvenes. Dijo, voz más suave ahora. Se equivocó. Empezar de nuevo es para los vivos. Jack pensó en Hannah, en cómo el tiempo le había enseñado a mantener las habitaciones ordenadas y los corazones tranquilos. No sé cómo, dijo. La mirada de Sarah no vaciló. Ya lo estás, respondió. Buscó su abrigo, luego hizo una pausa, volviéndose una vez más. No eres demasiado viejo para empezar de nuevo, dijo. Las palabras suaves y exactas. Solo tienes miedo. El sonido de neumáticos sobre nieve compactada llegó a la cabaña antes de que Jack viera la camioneta. Un gruñido bajo, desigual que no pertenecía a vecinos que conocían el camino o a amigos que llamaban con antelación. Rex lo oyó también. Se levantó de junto a Luna, postura cambiando de descanso a preparación en un único movimiento suave, orejas hacia adelante, cola quieta. Jack salió al porche y observó una camioneta descolorida entrar en el claro, el escape floreciendo blanco. El conductor cortó el motor y salió con los movimientos rígidos de un hombre que llevaba su temperamento en sus hombros. Era grueso por el medio, de 40 y tantos, barba crecida en parches que nunca se encontraron del todo, un gorro de punto tirado bajo sobre ojos cansados. Su chaqueta era nueva, del tipo comprada rápidamente, no rota por el trabajo. Jack reconoció la mirada. Alguien que esperaba resistencia y había ensayado ofenderse por ello. «Esos perros», el hombre llamó, voz ajustada para confianza. «Son míos». Jack no se movió. Dejó que el silencio respondiera primero. Rex mantuvo su posición al lado de Jack, no ladrando, no fanfarroneando, simplemente presente. El hombre dio un paso más cerca, luego notó al perro y se detuvo, recalculando. Jack habló uniformemente. «No posees lo que abandonas», dijo. El hombre se burló, un sonido corto destinado a provocar. «Propiedad es propiedad». Cerré. No tuve tiempo para vagabundos. Jack sintió el calor familiar subir. El viejo reflejo que una vez hizo los problemas simples y los finales abruptos, pero no lo alimentó. Recordó las manos de Hannah en su manga, los ojos claros de Sarah, la paciencia de Margaret.
Recordó los perros atados, erguidos en una tormenta. No eran vagabundos, dijo Jack. Fueron sujetos. Hay una diferencia. La mandíbula del hombre trabajó. Cambió su peso, probando distancia, midiendo a Jack de la manera en que los hombres lo hacían cuando querían sentirse más grandes de lo que eran. Jack enfrentó la mirada sin desafío. Su postura relajada, pies plantados, manos abiertas. Podría terminar esto rápido. Eligió no hacerlo. La puerta detrás de él se abrió y Sarah salió, abrigo abotonado, cabello recogido, postura recta como un poste de valla. No levantó la voz. «Estás invadiendo propiedad», dijo, precisa y tranquila. «Y deberías irte». Los ojos del hombre se dirigieron a ella, luego de vuelta a Jack. «¿Estás llamando a la policía?», se burló. Jack asintió una vez. «Ya lo hice». El viento llevó el crujido distante de otro vehículo. Dos vecinos llegaron casi juntos. Tom Álvarez primero, un hombre compacto, de unos 60 años, con un rostro arrugado y un gorro de lana tirado bajo, el dueño del tramo de carretera arado más cercano. Luego Linda Howe, alta y de hombros anchos, cabello trenzado apretado por su espalda. El tipo de mujer que organizaba colectas de invierno y nunca olvidaba un favor. Estacionaron sin ceremonia y se acercaron, de pie cerca de Jack, como si ese siempre hubiera sido el plan. «Mañana», dijo Tom a nadie en particular. Linda cruzó sus brazos. Oímos gritos. La confianza del hombre se debilitó. «Esto no es asunto tuyo», dijo. Linda sonrió sin calidez. «Todo lo que sucede en esta carretera es nuestro asunto». Una patrulla del sheriff entró después, luces apagadas, pero presencia inconfundible. El ayudante Mark Ellison salió, sombrero tirado hacia abajo contra el bigote frío, pulcramente recortado, ojos cansados, pero atentos. Tenía principios de los 40, delgado con la postura de alguien que había aprendido a desescalar antes de escalar. Las líneas en las esquinas de sus ojos ganadas por escuchar más que hablar. «¿Qué tenemos?», preguntó. Jack habló primero, breve y objetivo, entregando fotos, muestras de cuerdas selladas en una bolsa, notas tomadas con el cuidado de alguien acostumbrado a la evidencia. Sarah añadió observaciones clínicas sin adornos. Tom y Linda confirmaron lo que habían oído y visto. El hombre interrumpió más fuerte ahora, la ira revolviendo sus palabras. Ellison levantó una mano. «Señor», dijo, voz uniforme, «esperarás». La pausa se estiró. Rex cambió su peso una vez y se acomodó de nuevo. Los perros observaron desde adentro a través de la ventana. Max constante, Bella alerta. Luna apretada cerca del calor, viva de una manera que no lo habían estado la noche anterior. Ellison examinó la cuerda, asintió al trabajo de los nudos. «Esto no es abandono», dijo. «Esto es crueldad». El hombre juró y dio un paso atrás. Jack sintió la vieja calculadora seguir su curso. Distancia, ángulos, resultados y luego parar. Se quedó donde estaba. «No te vas con ellos», dijo Ellison, «y no te vas sin consecuencias». El papeleo tomó tiempo. El tipo de tiempo que enfriaba los ánimos y agudizaba la resolución. Declaraciones fueron firmadas. Una orden de protección temporal fue emitida en el acto, otorgando custodia de emergencia a Jack bajo estatutos de bienestar animal, con Sarah nombrada como autoridad veterinaria. El hombre fue citado y ordenado salir de la propiedad. Sus protestas desvaneciéndose mientras la ley se hacía aburrida y final. Cuando la camioneta finalmente se alejó, el claro exhaló. Linda aplaudió una vez, enérgico. «Bien», dijo. Tom asintió a Jack. «Hiciste bien». Jack dejó que la tensión se escurriera de sus hombros. No había lanzado un puñetazo.
No había necesitado hacerlo. Eso se sintió como progreso. Adentro, Sarah revisó a los perros de nuevo, murmurando a Bella, elogiando la paciencia de Max, sonriendo cuando Luna levantó su cabeza. La protección se mantiene, dijo Ellison a Jack, entregando copias. Seguiremos adelante. Jack tomó los papeles, el peso de ellos diferente de las órdenes que solía llevar. Comunidad, se dio cuenta. No era la ausencia de conflicto, era la presencia de gente dispuesta a quedarse. Al caer el crepúsculo, los vecinos se alejaron, dejando calor atrás. Jack cerró la puerta, se apoyó contra ella y escuchó el fuego. Los perros estaban a salvo legalmente y verdaderamente. Rex regresó al lado de Luna. Jack encontró la mirada de Sarah. Había enfrentado cosas peores con fuerza. Hoy había elegido la contención y se mantuvo. La primera mañana tranquila después de que los papeles fueron firmados, se sintió desconocida para Jack, como si la cabaña misma estuviera aprendiendo una nueva forma. La nieve todavía bordeaba las ventanas y el lago yacía en hielo pálido, pero el aire dentro llevaba una constancia que no había conocido en años. Se levantó temprano por hábito, avivó el fuego y escuchó 4 juegos de respiración en lugar de 1. Max estaba despierto ya, sentado con la espalda recta cerca del hogar, la postura de viejo soldado arraigada incluso en el descanso. Bella dormía ligeramente, barbilla en sus patas, orejas moviéndose al menor sonido. Su pata herida sanando lenta, pero seguramente debajo de las cuidadosas vendas de Sarah. Luna dormía más profundamente ahora, su cuerpo relajado de una manera que le dijo a Jack que el frío finalmente había aflojado su agarre. Rex yacía cerca de todos ellos, no vigilando una entrada esta vez, sino simplemente presente, su cabeza apoyada en sus patas, ojos medio cerrados pero conscientes. Jack virtió café y se quedó de pie por un largo momento, observando el vapor rizarse hacia arriba. Se dio cuenta de que estaba sonriendo sin notarlo. La decisión había llegado silenciosamente la noche anterior, no como un voto dramático, sino como una simple verdad que ya no podía evitar. No estaba buscando refugio temporal para estos perros. No estaba esperando el lugar correcto para enviarlos. Este era el lugar. Dejó la taza y se arrodilló, pasando una mano por el grueso cuello de Max. «Te quedas», dijo suavemente, no como un anuncio, sino como una promesa. Max se inclinó hacia el toque con la lenta confianza de un animal que había visto demasiado para apresurar la creencia. Bella levantó la cabeza y observó, ojos agudos, pesando el tono más que las palabras. Luna se movió, levantó la cabeza y soltó un pequeño aliento que podría haber sido un suspiro. Rex golpeó su cola una vez, decisivo. Sarah llegó más tarde esa mañana con una caja de suministros equilibrada fácilmente en su cadera. Se movió por la cabaña como alguien que respetaba el espacio, nunca asumiendo propiedad de él, dejando las cosas donde pertenecían. A la luz del día, su presencia suavizó la habitación. Su cabello plateado atrapó la luz, su rostro arrugado se relajó, su postura recta sin rigidez. Llevaba un suéter de lana debajo de su abrigo, mangas subidas, manos seguras y sin adornos. Revisó la pata de Bella, sonrió ante el progreso, luego se sentó a la mesa mientras Jack hacía sopa espesa con verduras que había cultivado y almacenado él mismo. Comieron sin prisa, la conversación divagando en pequeños, seguros arcos, el clima, la carretera, los hábitos del perro, temas que no pedían nada y daban suficiente. Después caminaron juntos a lo largo del borde del lago, los perros espaciados naturalmente alrededor de ellos. Max tomó la delantera, lento y deliberado.
Bella se mantuvo cerca de Sarah, mirándola como si catalogara la fiabilidad. Luna caminó entre Jack y Rex, sus pasos más ligeros cada día. Sarah no buscó la mano de Jack. Jack no la ofreció. La ausencia de presión se sintió como amabilidad. «Eres bueno con ellos», dijo Sarah eventualmente. «No haces promesas que no puedes cumplir». Jack consideró eso. «Hago promesas», respondió. «Solo las mantengo pequeñas». Ella asintió, aceptando la verdad sin discutir. Los días se asentaron en un ritmo. Jack ajustó rutinas para acomodar a 4 perros y un compañero tranquilo. Construyó una rampa baja para Bella, acolchó áreas de dormir, despejó caminos que se curvaban para evitar el hielo. Notó cómo Rex enseñaba sin mando, cómo Max corregía suavemente, cómo Luna aprendía observando. Sarah pasaba a menudo, a veces para revisar heridas, a veces solo para traer pan que horneaba ella misma, crujiente y cálido, flores todavía espolvoreando sus mangas. Habló de su esposo en tonos medidos, cómo había amado a los animales más que a la gente, cómo su ausencia había dejado un espacio que aprendió a no apresurarse a llenar. Jack escuchó. Habló de Hannah no con la crudeza de antes, sino con una gratitud más constante, recordando su risa sin sentir que le robara el aliento. Una tarde nieve cayendo suave y lenta, Jack se sorprendió planeando con anticipación, pidiendo alimento extra, pensando en reparaciones de primavera, imaginando el patio sin hielo. El pensamiento lo sobresaltó. Planificar había sido un lenguaje que había olvidado. Miró hacia arriba para encontrar a Sarah observándolo, no entrometiéndose, simplemente presente. «Pareces alguien que ha decidido algo», dijo. Él sonrió. «Pequeño pero real. Creo que sí». Esa tarde, el fuego ardió bajo y constante. Jack se sentó en el suelo con su espalda contra el sofá. Perros dispuestos en un fácil desparramo. Rex yacía entre Max y Bella. Luna acurrucada contra el lado de Rex, su cabeza metida debajo de su barbilla. La vista detuvo a Jack en seco. No era protección ahora, era pertenencia. Sintió el viejo instinto de retroceder, para protegerse contra el riesgo de pérdida, pero ya no lo gobernaba. Echó su cabeza hacia atrás y dejó que el momento existiera sin intentar capturarlo. La cabaña mantenía el calor. Afuera, el invierno permaneció invierno. Adentro, algo había cambiado. Jack observó a los perros respirar uno tras otro y entendió que la familia no requería sangre compartida o declaraciones ruidosas. Requería quedarse. Rex se movió y se acomodó más profundamente, su cuerpo un puente entre pasado y presente. La boca de Jack se curvó hacia arriba, la expresión desconocida y fácil. Sonrió por primera vez en años y no apartó la vista de ello. La primavera no llegó de golpe en la península superior. Vino cautelosamente en bandas estrechas de tierra, expuesta a lo largo de la ladera orientada al sur, en el borde suavizado del hielo del lago, en la manera en que las mañanas llevaban luz unos minutos más cada día. Jack notó estas cosas ahora. Las notó porque la cabaña ya no se sentía como un lugar por el que pasaba, sino un lugar que lo esperaba. La idea de Second Watch Haven comenzó no como un gran plan, sino como una solución práctica. La gente oyó hablar de los perros. Siempre lo hicieron. Primero, fue una llamada de Tom Álvarez sobre un viejo pastor dejado atrás cuando un campamento de caza cerró temprano. Luego, Linda Howe trajo un mestizo con un ojo nublado y una historia de ser pateado lejos de umbrales. Jack dijo sí sin pensarlo demasiado. Luego dijo sí de nuevo, y luego dejó de pretender que era temporal. Despejó el cobertizo detrás de la cabaña,
reparó el techo, reforzó la valla y construyó plataformas de dormir cálidas con madera recuperada. El cartel llegó al último, pintado a mano, las letras firmes y llanas. Second Watch Haven significaba lo que Jack necesitaba que significara. En el ejército, la segunda guardia era el turno de noche, cuando el mundo dormía, y la vigilancia importaba más. Esta era su segunda guardia ahora, no sobre enemigos o fronteras, sino sobre vidas que habían sido descartadas como prescindibles. Sarah estuvo allí desde el principio, aunque nunca reclamó la propiedad de la idea. Llegó con suministros, ayudó a diseñar espacio de cuarentena, corrigió a Jack cuando sus instintos se inclinaban hacia la sobreconstrucción en lugar de la comodidad. Llevaba su cabello plateado más suelto ahora, dejándolo caer alrededor de sus hombros cuando trabajaba, su rostro relajado, su sonrisa fácil, pero nunca indulgente. A sus 68, se movía con la confianza de alguien que ya había sobrevivido lo peor y elegido permanecer abierta de todos modos. Mantuvo registros, coordinó clínicas de esterilización y castración, y habló con la gente con una claridad que los hizo escuchar. Jack observó cómo los animales respondían a ella, cómo el miedo se aliviaba sin espectáculo, y aprendió de ello. Max se convirtió en el embajador silencioso, saludando a los recién llegados con una presencia tranquila que tranquilizaba sin exigir. Bella asumió el papel de maestra, corrigiendo las malas maneras suavemente, guiando a perros más jóvenes lejos de los problemas. Luna floreció en alegría, sus pasos ligeros, su confianza completa. A menudo encontrada acurrucada al lado de Rex o corriendo a lo largo de la valla con los recién llegados. Rex permaneció la columna vertebral del lugar, paciente y observador, eligiendo la calma sobre el mando ahora que la seguridad era la regla. La comunidad se reunió lentamente, no para ceremonia, sino para un propósito. Voluntarios llegaron los fines de semana, abrigados contra el frío persistente, manos ansiosas. Una maestra de escuela jubilada llamada Ellen, baja, de cara redonda, cabello escapando perpetuamente de su gorro de punto, leía en voz alta mientras cepillaba abrigos, su voz constante y amable. Un joven mecánico, Aaron, de hombros anchos con manos manchadas de aceite y una sonrisa tímida, arregló puertas y nunca hizo preguntas. Vinieron porque querían ayudar, y porque Jack no los rechazó. Sarah estuvo a su lado a menudo, a veces lo suficientemente cerca como para que sus hombros se tocaran, a veces trabajando al otro lado del patio en silencio paralelo. No hablaron de para siempre, hablaron del mañana, qué necesitaba reparación, quién necesitaba cuidado, qué perro necesitaba paciencia. Una tarde, mientras el sol se hundía abajo y pintaba el deshielo de nieve de oro, Jack y Sarah se sentaron en los escalones del porche, tazas calentando sus manos. ¿Alguna vez piensas en cómo empezó esto?, preguntó Sarah. Jack asintió. Pienso en cómo podría haber terminado. Ella lo miró, luego realmente miró, y no había expectativa en su mirada, solo comprensión. Te quedaste, dijo. Esa es la parte que importa. El verano se acercaba. El lago se liberó, hierba empujó a través, el refugio se llenó, luego se estabilizó. Cada perro colocado no rápidamente, sino bien. Jack aprendió a soltar cuando era el momento adecuado, una habilidad que lo sorprendió más que cualquier rescate. En la mañana que el último del invierno finalmente se retiró, Jack caminó la línea de la valla con Rex, Max, Bella y Luna trotando por delante. Hizo una pausa donde la nieve una vez había enterrado el suelo y respiró tierra húmeda y pino. Sintió el recuerdo de Hannah asentarse suavemente, ya no agudo, ya no distante.
Sintió la presencia de Sara cerca, constante y real. Sintió la tranquila certeza de propósito. Jack entendió entonces que los milagros no eran llegadas repentinas, eran acumulaciones, de elecciones, de paciencia, de permanecer presente cuando irse sería más fácil. Sonrió no porque la vida se hubiera vuelto simple, sino porque se había vuelto plena. El invierno ya no se sentía frío. Al final de esta historia, el milagro nunca fue la tormenta deteniéndose, o el momento siendo perfecto. El milagro fue que alguien eligió escuchar cuando el sufrimiento era silencioso, eligió quedarse cuando irse hubiera sido más fácil, y eligió compasión sobre indiferencia. Mucha gente llama a eso coincidencia. Otros lo llaman suerte. Pero aquellos que han caminado a través de la pérdida saben que hay momentos en que la mano de Dios es suave, no ruidosa, guiando corazones en lugar de sacudir el cielo. En la vida cotidiana se nos da la misma elección que se le dio a Jack: ignorar lo que es incómodo o responder cuando algo vulnerable se cruza en nuestro camino. A veces Dios no envía truenos o señales en las nubes. A veces Él envía un suave empujón, un sentimiento que no nos dejará dar la espalda, una vida que necesita calor. Si esta historia te recordó que la amabilidad todavía importa y que ninguna vida es olvidada, por favor compártela con alguien que podría necesitar esperanza hoy. Deja un comentario y dinos desde dónde estás mirando. Y si crees que Dios todavía trabaja a través de personas comunes, de maneras silenciosas, escribe amén abajo. Suscríbete al canal para más historias de fe, compasión y segundas oportunidades. Que Dios te bendiga, proteja tu hogar, fortalezca tu corazón en temporadas difíciles y guíe tus pasos con su gracia.